Leonardo, ¿cómo estás? Leonardo, ¿te acuerdas que la vez pasada estábamos hablando de los deepfakes y de cómo el deep learning puede ayudarnos a detectar este tipo de contenido? Con inteligencia artificial, ¿qué puedes hacer? Oye, ¿te imaginas que un día abres TikTok, YouTube o Instagram y ves un video de un famoso pidiendo dinero? ¿Creerías que es real? Sí, hablamos del CNN, el LSTM y los Transformers, pero bueno, no alcanzó el tiempo para hablar sobre cómo afecta el sector bancario y los diferentes modelos que se llegan a aplicar por esto. Sí, porque una cosa es que un algoritmo sepa reconocer patrones, pero otra muy distinta es que ayude a detectar los deepfakes o fraudes antes de que se hagan virales. Claro, porque una cosa es que un algoritmo sepa reconocer patrones y otra muy distinta es que nos ayude a reconocer deepfakes o fraudes antes de que estos se hagan virales. Justamente en este video vamos a ver todo eso. A ver, empecemos por lo más básico, lo que consumimos todos los días en nuestro feed de redes sociales sin darnos cuenta, el texto. Las noticias falsas escritas o las famosas fake news inundan plataformas como Facebook, X o WhatsApp constantemente. Y aquí es donde nos enfrentamos al primer gran reto científico en ciencia de la computación. ¿Cómo puede un algoritmo detectar si un texto es falso o no? Cuando nosotros los humanos leemos una noticia impactante, muchas veces caemos en la trampa porque nos dejamos llevar por la emoción, el sesgo o el impacto del titular. Pero las computadoras no se emocionan, ellas hacen algo totalmente diferente: el procesamiento del lenguaje natural o NLP por sus siglas en inglés. En lugar de creer ingenuamente en una historia, los modelos basados en contenido analizan el texto a nivel estructural y de forma matemática. Evalúan minuciosamente la sintaxis e identifican patrones repetitivos de palabras claves que se suelen usar y rastrean el uso de un lenguaje marcadamente exagerado, sesgado o sensacionalista. Al cruzar todas estas variables, el algoritmo es capaz de alertarnos sobre la falsedad de un artículo, mucho antes de que este se vuelva viral. Pero aquí viene la pregunta desde el punto de vista de la ciencia de la computación. ¿Cómo es que la inteligencia artificial lee realmente un post o un artículo? Las computadoras no entienden las palabras, ni las emociones, ni los conceptos abstractos, ellas solo entienden los números. Por lo tanto, el primer paso técnico es llamado la extracción de características, que consiste básicamente en traducir el texto en vectores matemáticos, para que el modelo pueda procesarlos. Para lograr esta traducción, la literatura científica nos muestra distintas técnicas. Una de las más clásicas es el modelo TF-DF, que evalúa la forma estadística de qué tan importante o inusual es una palabra dentro de una noticia, comparándolo con un gran conjunto de textos. Si queremos ir un paso más allá, utilizaremos los embeddings, o incrustaciones de palabras, como WordBurst. Este método agrupa los términos en un espacio multidimensional, según su significado, cercanía conceptual, permitiendo que el sistema entienda entre el fraude y la estafa. Pero hoy en día el estándar está más allá y industrias logran modelos más masivos y preentrenados como BERT. A diferencia de los métodos tradicionales, BERT analiza las oraciones de una manera bidireccional. Lee de adelante hacia atrás al mismo tiempo para capturar el contexto exacto de cada palabra dentro de su entorno. Gracias a este procesamiento, el Deep Learning puede escanear y clasificar matemáticamente millones de textos en segundos, detectando anomalías semánticas que pueden delatar la desinformación. Esas representaciones vectoriales y modelos como BERT permiten que la inteligencia artificial analice de forma semántica. Pero la desinformación digital no habita únicamente en las palabras, sino que también deja un rastro único en la forma en la que se propaga y en cómo interactúan los usuarios con ella. Por eso, para descubrir la falsedad, incluso antes de analizar el contenido en sí, recurrimos al análisis basado en grafos y redes de propagación. Cuando una noticia falsa circula en plataformas como X o Facebook, su estructura de difusión difiere drásticamente de la de una noticia real. Para modelar esto, construimos grafos. La noticia fuente y los usuarios que tuitean y retuitean o responden se representan como nodos, y sus comportamientos de interacción social actúan como aristas. Según sugiere el autor que mostramos acá arriba, organizan estos enfoques en tres categorías. Primero, en los métodos impulsados por conocimiento, que contrastan entidades con bases externas como Wikidata mediante Entity Linking. Y segundo, los métodos basados en propagación que modelan la trayectoria temporal del rumor. Y tercero, los métodos de contexto social heterogéneo que analizan redes de múltiples noticias interconectadas.
Una ventaja poco explorada de los métodos de propagación es su capacidad de autocorrección. ¿Esto qué quiere decir? Las conversaciones alrededor de un artículo pueden corregir datos erróneos, porque los usuarios debaten y aportan evidencia en las respuestas. Modelos como GAN codifican ese árbol de respuestas como un grafo y lo analizan en ambas direcciones para extraer patrones de dispersión. Y cuando el análisis textual no basta, los grafos de conocimiento organizan entidades del mundo real dentro de marcos ontológicos. Esto permite a los modelos como las redes neuronales de grafos o GNN realizar una verificación cruzada de hechos, mejorando no solo la precisión de la interpretabilidad del veredicto. Pero las amenazas de ciberseguridad han evolucionado más allá del texto y los grafos de redes. Entramos ahora al terreno más complejo y visualmente impactante, que llegan a ser los deepfakes audiovisuales. Estos medios sintéticos y pluralistas llegan a sustituir la imagen o la voz de una persona mediante algoritmos avanzados. Observen esto. A simple vista, nuestro cerebro es engañado por la fluidez de ese video, pero la inteligencia artificial busca características biológicas y técnicas específicas que son imperceptibles para el ojo humano. Tradicionalmente, la generación de deepfakes se ha basado en redes generativas antagónicas o GAN, donde un generador y discriminador compiten para perfeccionar el engaño. Además de autoencoders, variaciones y modelos basados en transformers, que llega a ser detectados de forma forense, la IA explota múltiples dominios en el dominio biológico y temporal. Uno de los métodos claves es el análisis de patrones o parpadeo, o llamado también eye blinking. Mientras los humanos parpadeamos de forma natural, los rostros sintéticos representan anomalías en esta dinámica. Arquitecturas híbridas como el LSTM, combinadas con el MLP con CNN, evalúan la secuencia temporal del ojo para extraer estas inconsistencias. Además, los sistemas analizan 68 puntos de referencia facial para alinear los patrones simétricos del rostro, extraer vectores geométricos y diferenciar la región central del área global. Esto permite identificar inconsistencias en el flujo óptico temporal y capturar microartefactos de movimiento entre fotogramas consecutivos mediante unidades llamadas snippets. El análisis no se detiene en lo visual, la IA también viaja el dominio frecuencial aplicando herramientas como el transforme discreto del coseno y la transformada de Fourier para identificar huellas estadísticas del proceso de generación. Y en enfoques multimodales se analiza el canal auditivo evaluando espectrogramas del MEL, coeficientes septrales y la desincronización entre fonemas y movimientos labiales. Ya sabemos cómo la IA detecta texto falso, pero el desafío se vuelve mucho más complejo cuando el contenido manipulado es un video. Los deepfakes en video no solo falsifican una imagen estática, tienen que mantener la ilusión fotograma a fotograma, y es donde exactamente cometen errores y los sistemas de deep learning están entrenados para encontrar. A nivel visual, los detectores analizan artefactos en los bordes del rostro, inconsistencias de iluminación entre la cara y el fondo, o texturas anómalas que ninguna cámara real produciría. Para esto, modelos como ExceptionNet utilizan convoluciones especializadas que extraen estas señales en múltiples capas de detalle, y EfficientNet llega a precisiones de hasta un 89% en conjuntos como Face Forensics. Pero la clave está en el tiempo. Un video es una secuencia, no una foto. Por eso los sistemas también analizan la coherencia entre fotogramas consecutivos, como un movimiento de cabeza demasiado brusco, un parpadeo que no encaja o una expresión que cambia sin transición natural. Y cuando el engaño pasa al audio, los modelos van aún más lejos, detectan la ausencia de frecuencias naturales de voz, pausas artificiales y patrones de ruido sintético, que el oído humano no puede detectar. Piénsalo así, un médico que solo revisa radiografías puede perderse algo que aparece en los análisis de sangre. Por eso la medicina moderna combina estas pruebas. Con la IA pasa exactamente lo mismo. Los modelos híbridos nacen de esa necesidad, tomar lo mejor de cada arquitectura y fusionarlas. Por ejemplo, las CNNs ven los detalles espaciales de cada fotograma. Las LSTMs entienden cómo estos detalles cambian en el tiempo, y los transformers detectan relaciones entre las zonas distantes de cada imagen, que individualmente parecen normales, pero juntas revelan la manipulación. Y cuando el fraude incluye también audio, los sistemas más avanzados cruzan simultáneamente la señal visual y la auditiva, buscando algo específico, la desinformación entre los movimientos de los labios y los fonemas. Esta diferencia de milisegundos para el ojo humano no se nota, pero para los modelos es una bandera roja inmediata.
Un ejemplo claro es la combinación de las CNNs con las LSTMs. La CNN extrae características visuales de fotograma a fotograma y la LSTM analiza cómo estas características evolucionan en la secuencia. El modelo DesNet 50 más LSTM sigue este enfoque al mostrar resultados más sólidos. En el caso multimodal, el modelo AdVoid DF va más lejos, integrando el video y el audio mediante un codificador de doble flujo con atención cruzada bidireccional. El resultado de todo esto no es solo un número de precisión en un paper académico, es un sistema que puede desplegarse en transacciones, en una videollamada de verificación bancaria. Y todo esto exactamente veremos a continuación de cómo estos modelos están protegiendo tu dinero. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el enemigo no usa una contraseña robada, sino tu propio rostro para entrar al banco? Hoy, abrir una cuenta o solicitar un crédito en línea implica procesos que los bancos llaman Know Your Customer o Conoce a tu cliente en español. Este proceso incluye verificación de identidad biométrica y bueno, el sistema te pide que muestres tu rostro en tiempo real para confirmar que eres una persona real. El problema es que los criminales han encontrado la forma de engañar incluso a estas barreras. Usando tecnología deepfake pueden superponer el rostro de una persona legítima sobre el suyo propio, en tiempo real y durante la videollamada de verificación. El sistema cree estar viendo a alguien real, pero está viendo una máscara digital. Aquí es donde el Deep Learning entra como escudo. Los modelos procesan secuencias dinámicas mediante redes convolucionales 3D y análisis de texturas espaciotemporales, evaluando la coherencia entre fotogramas consecutivos para identificar microartefactos e inconsistencias físicas que delatan que el video no proviene de una cámara en vivo, sino de un algoritmo generativo. Y no se detiene ahí. El fraude también ataca por voz, mediante clonación de voz o phishing. Los atacantes pueden suplantar ejecutivos o familiares para autorizar transferencias fraudulentas. Los sistemas de defensa analizan las huellas acústicas del audio identificando la ausencia de frecuencias naturales y patrones de ruido sintético, aislando la llamada fraudulenta en tiempo real. Por eso, debido a la alta exigencia regulatoria del sector, estos modelos no solo detectan, sino que también explican. Algoritmos como SHAP otorgan transparencia a cada alerta de fraude, haciendo que la decisión sea auditable y legalmente válida. A lo largo de este video hemos visto cómo la inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta de doble filo. La misma tecnología que crea deepfakes también es capaz de detectarlos. Región mágica enfrenta desafíos reales, datos desbalanceados, revoluciones de privacidad y la necesidad de operar en milisegundos dentro de sistemas financieros que no pueden permitirse errores. Por eso la respuesta no solo puede ser técnica, también requiere transparencia, modelos que expliquen por qué toman una decisión, auditables y legalmente válidos. Si el fraude evoluciona, las defensas también deben evolucionar. Y al final, la herramienta más importante sigue siendo la misma, el pensamiento crítico. La tecnología nos ayuda a verificar, pero la decisión de cuestionar lo que vemos siempre empieza en nosotros.